o la red de investigaciones de los bosques tropicales se ha creado cerca de 2 años, 1 año y medio, está abrigada dentro del Pulitzer, y básicamente es una red de periodistas investigativos en la Amazonía, en la cuenca del Congo y el sudeste asiático. Y su principal reto, su principal misión es investigar actividades ilegales o corrupción pasando en las zonas forestales y cómo estas actividades están conectadas a las cadenas de suministro mundiales. Ustedes como periodistas experimentados que son, saben muy bien como nuestra región acá de la Amazonía y pasa lo mismo con el Congo, el sudeste asiático, están directamente conectados con los más grandes mercados de commodities, ¿no? Hablemos de la carne, de la soja, del aceite de palma, y mucho otro cuero. Entonces son cadenas muy poderosas que están controladas por multinacionales del oro y otros minerales y que de alguna manera están influyendo en el destino de los bosques tropicales, no de alguna manera, sino de manera determinante. Y a partir de eso también es importante mirar a los temas de cómo esto se conecta con las fuerzas políticas, otros facilitadores, ¿no? Lo que llamamos los enablers de la deforestación y finalmente hasta llegar a las políticas públicas. Entonces ese es como digamos el escopo de esta red y quiero mostrarles que el periodismo investigativo siempre ha hecho este tipo de cosas, pero ahora como potencializado con esas tecnologías puede hacer mucho más y especialmente mirando al tema ambiental o territorios específicos. Por eso me gusta mucho utilizar geoperiodismo, no exactamente periodismo de datos para investigación, sino que es una manera de mirar a un territorio e investigarlo con técnicas de análisis geográfica. Ups. Para hacer entonces este tipo de investigación, ¿no? Es necesario hacer utilización de datos y hacer un seguimiento de todos los pasos de la cadena de suministro para entender y obviamente como estamos hablando de cosas que no están restritas a un país o a una región, muchas veces como el caso de la cadena de oro, estamos viendo compañías que buscan fornecedores mineros también al mismo tiempo de las 3 regiones del sudeste asiático, de Congo y de Asia. Entonces para eso el uso de datos de tecnologías innovadoras es esencial. Me parece que la primera lección que se confirma para mí, después de tantos años intentando hacer o haciendo eso en la Amazonía, es que contar historias tan complejas, tan grandes como una cadena de suministro mundial, es necesario combinar, mezclar estas distintas resoluciones. De nuevo, por eso la técnica geográfica me hace todo el sentido, como tener una visión macro y una visión a nivel del suelo, como si fuera realmente, algunas veces estamos diciendo eso, un reportaje que va del cielo al suelo, de mezclar tanto la perspectiva de las comunidades y de las personas en nivel del suelo, los cambios sociales y personales, ¿no? Las amenazas de las personas, hasta un nivel económico más amplio, ¿no? Global, y por qué no territorial, mostrar un cambio territorial o mismo global cuando estamos hablando de cambio climático. Entonces, esta mezcla de resoluciones que también podemos decir una mezcla de capas, ¿no? Ahí cuando empezamos a trabajar con mapas satelitales, la idea de capas, ustedes que han practicado hoy probablemente herramientas, están siempre pensando qué capas puedo mezclar, la capa de minería, la capa de deforestación, la capa de hidrografía. Lo mismo se aplica al periodismo en mi visión, ¿no? Cómo mezclar la capa local con una capa satelital que dé la perspectiva territorial. Y esta es exactamente la importancia de la utilización de los datos geográficos, porque estos datos le permiten contar una historia que tiene un escopo espacial y temporal muy distinto o muchas veces distinto de lo que se acostumbra a hacer en el periodismo. ¿Qué quiero decir con eso?
Si tú quieres contar una historia de un sitio, tengo hablado mucho con mis colegas que es cómo hacer un perfil de un ente geográfico, ¿no? Cómo contar la historia de la Amazonía a lo largo del tiempo, cómo contar la historia de este río a lo largo del tiempo, cómo contar la historia de este territorio indígena a lo largo del tiempo. Es mirar a un espacio que muchas veces mucho más amplio que nuestra capacidad periodística puede abarcar con un texto, un viaje de campo, y por un largo espacio, y por un largo tiempo. Y en ese sentido que vienen en nuestra ayuda las imágenes satelitales, visualizar estos cambios de larga escala es posible con la utilización de estos datos. Entonces, la complejidad de la transformación amazónica, se puede utilizar imágenes satelitales, la complejidad ¿no? de la transformación de un glaciar. Me gusta siempre lembrar de la dificultad que es narrar el cambio climático en larga escala. Siempre estamos diciendo, hay que buscar el rostro humano. Es cierto, esto es lo que sabemos hacer como periodistas, pero cómo hacerlo lo difícil, ¿no? Cómo integrar la ciencia a nuestras narrativas. Y por eso creo que este taller y todo lo que estamos haciendo para integrar los datos satelitales son esenciales. Déjame empezar con una charla más concreta ahora. Un primer ejemplo es la utilización de imágenes de alta resolución en investigaciones, ¿no? Yo creo que eso ya viene como una nueva tendencia. Habíamos muchas veces utilizado imágenes para mostrarles cambios de eso de antes y después, pero este tipo de investigación como esta que ha hecho Yuri Potter con el Intercept Brasil es basada en mirar a un sitio específico y utilizar imágenes satelitales de alta resolución. Lo mismo estamos mirando ahora o viendo en la cobertura de la guerra de Ucrania. Es utilizar imágenes Airbus o Maxar y anotarlas. Técnicamente no hay tanta dificultad en eso, ¿no? Obviamente, pero la dificultad está en cómo accesar estas imágenes, porque son imágenes comerciales y que tienen una alta resolución, pero te permite a mirar realmente dónde está una pista de pulso, de aviones, donde está una estructura de una fábrica. Es como un poco esto que vimos en las películas, ahora se hace disponible para nosotros, ¿no? Mirar realmente en pequeña, en el caso de imágenes satelitales, pequeña escala lo que está pasando. Entonces, esta historia de Yuri lo que ha hecho es encontrar una compañía, así empezó, encontró una compañía que estaba haciendo mucha plata vendiendo, exportando oro al exterior. Y segundo paso, esa compañía se llama Ghana Gold, que está en el estado de Pará, en Brasil. El segundo paso fue mirar, esta compañía tiene licencia y encontró que tenía una licencia temporaria como intermediaria, no era la licencia final. Y a partir de eso, comenzó a buscar información cómo una empresa que gana tanta plata, Ghana Gold, exporta tanto oro, tiene una licencia tan débil, pero una licencia municipal, ¿no? Cuando se está haciendo un emprendimiento de esta escala, necesitas al menos una licencia a nivel estadual. Y después pasó a mirar a estas imágenes de Airbus para ver qué tipo de estructura tenía. Entonces, eso en sí ya habría toda una posibilidad narrativa de ser cómo una compañía que no tiene una licencia tiene una estructura totalmente profesional. Y ahí la investigación fue a los dueños, a quién estaban conectados, qué tipo de negocios previos tenían. O sea, a partir de este vistazo de una estructura muy bien puesta, se empezó a generar otras investigaciones, a la búsqueda de otras informaciones. Acá también en esta historia hay una lección que me gustaría compartir, que es y voy a hablar más al final de esta lección, que es la alianza con las propias compañías. Yo he visto que Planet, que es una compañía que ustedes deben escuchar bastante,
el propio Airbus y ahora Maxar están, de alguna manera, no voy a ser muy abiertos, pero están abiertos a la conversación con los periodistas. Porque para ellos, a mí me parece, como un costo marginal, incluso es un gaño, suplir periodistas con buenas imágenes y no venderlas, porque hacen plata con compañías, con muchos otros, y el costo de suplir una imagen o algunas imágenes de los periodistas es bien benéfico a estas compañías. En este caso, lo que tenemos en la red y en esta red es una alianza con una ONG que se llama Earthrise Media, y ellos tienen, perdón, un acuerdo con Earthrise que le permite compartir imágenes de Airbus. Voy a pasar a hablar de un otro ejemplo que trae una otra perspectiva. Algunos de ustedes deben conocer a Joseph Polisuk y María de los Ángeles Ramírez, dos periodistas de Venezuela que están también en la RIM. Y el proyecto de ellos, en principio era un proyecto solamente de Joseph, era hacer un mapeo de la ilegalidad en la Amazonía venezolana y intentar identificar lo que estaba pasando allí, porque el acceso es difícil, hay sí un tema de violencia en contra de periodistas, no es fácil acercarse de las zonas de minería. Entonces él quería narrar lo que estaba pasando en gran escala, volviendo un poco a lo que yo quiero compartir con ustedes, con esa perspectiva de que nosotros sabemos sí contar la historia de una mina, pero cómo contar la historia de muchas minas, cómo contar la historia de la Amazonía venezolana, lo que está pasando. Entonces es mirar cómo realmente hacer un zoom out en un mapa y contar esta historia de gran escala. Entonces este es el proyecto de Joseph, cómo refletir la ilegalidad en la Amazonía venezolana. Y para eso empezó a utilizar imágenes satelitales manualmente para mapear dos cosas: zonas de mina y pistas de pozo, pistas de aviones que estaban cerca de las minas. Y ha hecho eso en Google Earth directamente. Abría el Google Earth, buscaba las minas y salía poniendo puntitos ahí. Y ahí viene la idea que surgió, porque no podía seguir haciendo eso manualmente. Pensó si habría la posibilidad que con este ejercicio inicial crear un algoritmo que haría esto automáticamente. Y logró una alianza de nuevo con estos amigos de Earthrise Media para generar un algoritmo que a cada 4 meses hace un análisis de toda la Amazonía. Como 6.7 millones el área de kilómetros cuadrados analizados para identificar minas y pistas. Y a partir de eso ha creado una base de datos inicial. La primera historia que se sacó de este algoritmo fue exactamente esta de Joseph, donde se mapeó las pistas y minas en la Amazonía venezolana. Voy a cambiar acá la pantalla para que puedan ver. Entonces, este es el mapa que se generó. Entonces, esta historia toda bien contada, han hecho con alianzas con periodistas locales para contar lo que está por detrás, pero miren que está disponible la perspectiva de toda la región. Entonces acá todo eso, en rojo son las minas y ahí los puntos son las pistas. Y lo que ha hecho de periodístico, hay una distinción, es validar esta información. Y acá, ¿cómo lo ha hecho? Una vez que se generó la base de datos con la inteligencia artificial, con el algoritmo, ellos han puesto eso en una base de imágenes Planet. Este algoritmo se genera con imágenes Sentinel, que tiene resolución mediana, 10 metros. Entonces, para validar, utilizó la misma base en un base map, un mapa base generado con imágenes Planet, que
No sé si alguien acá mencionó, pero nosotros como periodistas podemos tener acceso a las imágenes Planet para la banda tropical, gratuito. Entonces, se tomó este mapa base en QGIS, ¿no? Que es esta herramienta poderosa, y a partir de ahí se fue verificando punto a punto. Esto es una mina, esto no es una mina. Claro, porque el algoritmo puede generar confusión, pero casi todo la margen de error fue bien pequeño. Entonces fue validando pista por pista en QGIS, que es como viajar de feature a feature. Si ustedes han visto, si no han visto después, cuando termine acá, lo puedo abrir y el QGIS le mostrar cómo, pero hay una tabla por detrás de de esta base, entonces pasar por cada línea de la tabla y compararla con la imagen satelital que está de base para decir esto sí es una mina, esto no, esto sí es una pista, está cerca de la mina. Y así se generó esta distinción. Y también a partir de eso, y obviamente de un buen trabajo de investigación, se identificó cuáles eran las zonas más dominadas por la guerrilla colombiana que hoy está en el sur de Venezuela, en la Amazonía venezolana. Y en la historia se creó acerca de eso, ¿no? Cómo las guerrillas y los grupos armados han generado eh, un corredor de exportación de oro a partir de la Amazonía venezolana sin ningún control. Y es una serie que tiene otras entregas que muestran cómo eso está influyendo en la vida de los indígenas, cómo eso se conecta con la presencia del narcotráfico. Y acá también hay esto que es como animaciones de estas hechas en Google Earth para mostrar un poco más de cerca, imágenes, pero les quiero mostrar algo acá. Algo más. Hay perdón que no estoy encontrando acá, pero hay como imágenes anotadas también, ¿no? Como zooms que en ciertas partes donde se muestran exactamente las imágenes de alta resolución con anotaciones. Para mí este proyecto es realmente innovador porque une este trabajo a nivel de suelo, que es verificar la información, de buscar fuentes que van a mostrar cómo la guerrilla está dominando esta o aquella zona con un vistazo general y hecho con la inteligencia artificial. Si puedo decir cuál es la más nueva tendencia que veo en la utilización de datos satelitales, es la aplicación de inteligencia artificial, machine learning, para generar una base de datos constante. Y eso también es parte de una tendencia que ya viene relacionado con que decía de tratar las cosas de espacio y tiempo en gran escala, que es generar siempre actualizaciones de la misma base. Algo que nosotros periodistas quizás no hacíamos a 10, 20 años, que es mantener el enfoque sobre una región, sobre un tema por largo tiempo. Este es mi trabajo con la Amazonía. Yo quiero mirar la Amazonía por los próximos 50 años, quizás 100 años, siempre contando cómo las cosas están transformándose. Lo interesante fue que después del proyecto de Joseph, también empezamos a mirar cómo proveer esta información a otros periodistas de la red. Y ahí surgió la idea de crear una plataforma con esta misión de siempre mantener el monitoreo de una región y generar datos que podrían generar nuevas historias. Hemos creado esta plataforma que se llama Amazon Mining Watch, que es básicamente el mismo algoritmo actualizándose ahora a cada 4 meses, pero que seguirá actualizándose con más frecuencia para generar un mapa de toda la Amazonía, tener un número, obviamente con sus fallas y sus limitaciones, pero un número que se pueda siempre utilizar como un baseline, ¿no? Como una base de comparación. En la primera análisis llegamos a este número de cuánto del territorio amazónico está cubierto por zonas de minería,
No es posible todavía, obviamente, decir si es legal o ilegal, porque no es posible, como ha hecho Joseph, ir punto por punto en toda la Amazonía y chequear documentos para ver si es legal o es legal, pero hay algunas formas que estamos mirando ahora, por lo menos en algunas regiones, llegar a algunas conclusiones de cuál es el porcentaje legal o ilegal. De todas maneras, creemos que esto es bien útil a los periodistas para cada 4 meses llegar a un número, a una idea de cómo se expande la minería en toda la Amazonía. Y los técnicos que han creado este algoritmo no estaban familiares con la región amazónica. Y cuando han mirado lo que comparando básicamente un año con el otro, estaban totalmente impresionados, como la velocidad de crecimiento es tremenda. Y así es, acercándose en el mapa, eso es lo que genera el algoritmo. Es un polígono que es el mapa de las zonas de minería, entonces tiene un poco este formato porque la minería de oro, que se llama artesanal, pero uno puede ver que no tiene nada de artesanal, pero la minería de oro se hace mucho dentro y alrededor de los ríos, entonces tiene este formato, el polígono. O sea, cada 4 meses lo que se genera es exactamente este dibujo que uno puede sacar este polígono y comparar con otras cosas, como qué está dentro de territorios indígenas, qué está dentro de las áreas protegidas, cuál es el crecimiento y así por delante. Y o sea, la experiencia es, la expectativa es seguir entrenando el algoritmo, ¿no? Esto es la técnica de machine learning para incrementar la detección de las minas. Y hay una mezcla entre el humano y la máquina que es pasar a validar, es decir, esto es mina, esto no es mina, esto es legal, esto es ilegal, llegar a en algún momento realmente generar una inteligencia automatizada acerca de las minas. También hacer el cubrimiento de todo el territorio amazónico y generar nuevas historias. Yuri va a sacar historias ahora. Yuri Potter, este periodista brasileño que ha hecho la historia de Ghana Gold, está utilizando esta misma herramienta para generar sus historias. Tenemos ahí otras perspectivas de análisis complementares con esta herramienta. La tendencia realmente es, en mi visión, que antes de que hablemos de la máquina, hay una colaboración muy fuerte con los técnicos. En este caso, hicimos una alianza con una ONG que es Earthrise Media, y con esta perspectiva de trabajar siempre de una manera transfronteriza, ¿no? Y generar proyectos que tengan un impacto también de copublicación. En este caso estoy hablando del proyecto de Yuri, que va a generar una historia que es entre Intercept, el New York Times, y van a poner ahí una gran investigación acerca de minería, y creemos mucho en esto de unir, digamos, la perspectiva macro a través de los datos con la investigación de campo. Entonces, esta es un poco de la experiencia que quería compartir de lo que está pasando, porque en esta red realmente los datos satelitales, la imagen satelital es central. Y así lo estamos mirando como un camino para crear cosas de gran impacto. La otra cosa que es interesante, que tiene que ver mucho con eso de Amazon Mining Watch, es la disposición de ser bastante transparente sobre cómo se hace este tipo de investigación con datos. No solo sacar la historia y acá está la historia, las conclusiones, sino que poner un pequeño, ¿cómo sería? Nota bibliográfica, si quieres, o como un disclaimer, o la metodología, algo que se ha visto mucho o que siempre está presente en cualquier trabajo científico. También se empieza a ver más y más en el periodismo, porque son investigaciones que llevan tantos datos, tantas metodologías y técnicas como de inteligencia artificial, que nos hemos
no solo presionados, pero realmente obligados a ser transparentes. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se llegó? ¿Cómo se crió la metodología para determinar qué es mina, qué no es mina? Y ahí estamos sacando a cada nueva investigación una serie que se llama How RIN Investigates, que es detallando la metodología de los proyectos. Esta becaria que se llama Jessica Rice, que trabaja para Bloomberg, ha hecho un trabajo de comparar todo lo que eran las fincas ganaderas de JBS, que es la más grande productora de carne del mundo, con datos de deforestación. Básicamente dos capas comparadas y creando como una correlación entre entre las dos informaciones. Y ahí sacó como realmente una sesión de metodología en su historia, y nosotros también estamos detallando siempre que posible en el sitio cómo se hace. Veo como una tendencia necesaria al trabajo con datos. Y quiero compartir otros ejemplos antes que empecemos la discusión para identificar otras tendencias. Y la primera que quiero compartir es un ejemplo que no es ambiental. De alguna manera es territorial, ambiental, pero no es hablando de medio ambiente, sino que violaciones de derechos humanos. Esta investigación de BuzzFeed, que se llama Build to Last, ganó el premio Pulitzer el año pasado, porque fue muy innovador. Acá lo que está presente es la utilización de imágenes de alta resolución, en este caso Google Earth mismo lo permitió encontrar, pero también una alianza con un buffet de arquitectura, así se dice, creo. Porque necesitaban alguien con la expertise de un arquitecto para mensurar el crecimiento y la construcción de estos centros de detención. Esta es la principal hipótesis de esta historia, que en cuanto China está diciendo que en Xinjiang las prisiones no son prisiones, que son centros de trabajo o centros de producción, no me acuerdo el nombre que utilizan exactamente. Esta historia está diciendo todas las características arquitectónicas son de una prisión. Y ahí empiezan a utilizar imágenes satelitales para mostrar detalles de cómo se han construido áreas que pueden abrigar hasta 10,000 personas. Entonces acá se llama Build to Last, ¿no? Lo construido para durar. Esta persona acá, Alison Killing, exactamente es arquitecta. Me parece súper raro que se haya hecho una historia que ganó el premio Pulitzer con un arquitecto entre los autores. De nuevo está presente el vistazo. Eso también es importante en esta historia porque en cuanto la narrativa oficial identifica algunos de estos centros de conversión o de prisiones, este mapeo, este mapa muestra que existen muchos otros. Entonces han utilizado imágenes satelitales para identificar exactamente como ha hecho Joseph, identificar puntos y nos dan un vistazo de cómo son estas prisiones. Y es impresionante que uno acercándose realmente logra mirar con mucha precisión lo que está acá. Son imágenes de alta resolución que están utilizando. Es uno de estos puntos. Cuando se acerca, uno puede ver exactamente la estructura. Una vez que se encuentra esta estructura, lo podrían hacer con la inteligencia artificial. Una vez que se crea un padrón de la estructura, lo podrían identificar. Pero lo entiendo, a la mano. Y así viene una historia súper buena, con entrevistas con gente con mucha coraje de hablar de cómo salieron de estos centros. Entonces es una historia que a mí me encanta. La otra historia que les quiero mostrar es esta de Reuters, que tiene es bien sencilla en el desarrollo, pero es encantadora como es informativa. Habla de la minería de arena y cómo esto está creciendo en China. Entonces hay acá una comparación, ¿no? De cómo era una pirámide del Egipto, cuánto se ha explorado de arena
los Estados Unidos en 100 años de cuánto se ha explorado en China en 10 años. Te da una dimensión bastante importante de la cantidad, ¿no? Y viene entonces un montón de... algo explicativo, pero ahí viene esto que es sencillo, ¿no? Utilizar imágenes satélites anotadas. También alta resolución, esto que les había mencionado en la historia de Gonna Go, es lo mismo acá, incluso con la misma alianza con Earthrise. Han identificado imágenes súper buenas y van anotando las historias. Tiene un poco técnica de before and after, ¿no? Antes y después. Y algo más acá que me llama la atención son como estas cosas bien anotadas. Llegas de una imagen realmente grande, hacen destaques a cosas pequeñas. O sea, una forma de trabajar, mira ahí, todo anotado. Bien simples, y acá el principal reto es tener acceso a las imágenes de alta resolución. Un ejemplo más de los amigos de la Casa de Informacionía que han ganado ahora con este proyecto el Premio Rey de España de Medio Ambiente. No creo que haya una versión en español, eso está en portugués, pero acá mi gran amiga Juliana Mori, que es la editora de Informacionía, ha hecho un trabajo muy riguroso es casi científico. Entonces, acá la tendencia es cómo aliarse a científicos, crear una metodología y una hipótesis para contar una historia. O sea, la hipótesis acá era, ¿sería posible mirar en las ciudades que tuvieron más polución por quemas en la Amazonía y ver si hay más internaciones por COVID-19? Y sí, la respuesta fue sí. Y para hacer eso tuvieron que hacer el análisis de las imágenes. Esto es como la pluma de humo que se cubrió en la Amazonía. Entonces se trabajaron con un geógrafo para generar eso. Han hecho toda una metodología en alianza con un instituto de salud del gobierno, Fiocruz, y llegaron a tener 8 reporteros viajando a las ciudades identificadas donde había más polución. Les muestro un poco cómo quedó la historia. Entonces, es mapear el propio humo para llegar cuáles son las ciudades que tenían más polución y eso incluye entender un poco el padrón de circulación del aire. Entonces fue realmente un científico que les ayudó hasta llegar a los municipios que tenían más casos de COVID y compararlos con los que tenían más presencia de humo. Y a partir de ahí llegar a la reportería a partir de los datos. Siempre una pregunta que nos hacen es, ¿empiezas con la reportería o empiezas con los datos? Depende. En este caso, realmente empezaron con los datos. Eligieron las ciudades donde se haría la reportería a partir de la identificación de los outliers, ¿no? Como se dice, ¿cuáles son los que están fuera de la curva? Y acá está un municipio, claramente, donde hubo mucha polución y ahí quizás había también mucha internación por COVID. Llegaron incluso a un número de que entre todos que había más polución, la tasa de internación por COVID era 2 a 3% más alta. Un súper trabajo, súper bien hecho, que aproxima mucho el periodismo de la ciencia y creo que es posible, trabajando obviamente con cientistas y con gente que conoce los temas. Finalmente, este ejemplo acá también habla mucho de alianzas con la población y posteriormente sobre el impacto que estas alianzas pueden generar en la vida de las personas. Una muy buena historia, aparte, súper buena. No sé si han escuchado de este sitio que se llama Makoko, que es una ciudad, un barrio flotante en Lagos, en Nigeria, y que a pesar de que ahí como creo que son 100,000 personas o algo así o más, no existe, literalmente no está en el mapa. Y estos tipos que son de Guardian Nigeria se han unido a
a esta organización que se llama Code for Africa, que es como un colectivo de hackers, programadores, con el OpenStreetMap. OpenStreetMap es como la Wikipedia de los mapas, un mapa colaborativo muy activo. Lo que hicieron fue crear una metodología para poner Makoko en el mapa. Entonces, salieron a hacer alianzas con la población y mira vos, esto es Makoko en Google Maps. Y después del esfuerzo que hicieron, este es Makoko en OpenStreetMap, con todo lo que está mapeado. Entonces, han hecho realmente una alianza con escuelas para colectar datos en el nivel del suelo. Las chicas hacían una clasificación, lo mismo que hacía Joseph en minas legales e ilegales. Estas chicas decían, bueno, este sitio es una escuela, este sitio es un hospital, este sitio es una iglesia, y acá está incluso la gráfica de qué son los features, ¿no? Cuáles son los lugares, qué significan los lugares, para crear realmente un barrio en el mapa. Y la historia es deliciosa, hay videos y el mapa está acá. Y uno de los chicos que coordinó eso se llama Jacopo. Acá muestra la imagen satelital y el crecimiento. Mira lo que creció en 20 años de este barrio flotando. Jacopo Taviani, que es el director de Code for Africa, él estaba contando, la semana pasada estábamos juntos en una conferencia, que después que se sacó este mapa, las universidades y los médicos, los grupos de salud pública utilizan este mapa para hacer los tratamientos, hacer una especie de alianza para traer los datos a una especie de aplicativo, y han proveído más acceso a la salud, al barrio. Entonces, a mí me llama la atención que es posible pensar innovación, este proyecto desde el principio, ¿no? Innovar con las alianzas, la manera como se cría el proyecto, qué tipo de investigación quieres hacer, vas a hacer con la población local, la manera de mostrarlo a través de, esta es la parte divertida, ¿no? Que nos gustamos con drones, con imágenes satelitales, con gráficas, de todo. Y finalmente, la parte de distribución, no solamente publicar y ya, listo, me fui a la otra historia, pero también pensar, hay otras audiencias, quizás estos médicos o las universidades pueden utilizar los datos. Eso pasó con el proyecto de Infamasonia también. La base de datos está totalmente abierta, disponible. Hay gente que sacó un artículo científico utilizando esta base de humo versus COVID-19. Se generó un artículo científico, es otra forma de distribuir, otro público, otro resultado. Entonces, para terminar, les inspiro muchísimo a pensar cuando utilizando imágenes satelitales, datos satelitales, innovación en las 3 etapas de la concepción, en la producción, de nuevo, la parte divertida, con visualización de todo, y la distribución. Aquí otras audiencias puedes aliarse, ¿no? ¿Qué tipo de cosas puedes conseguir donando los datos que son generados en la investigación? Esto creo que es donde estamos mirando con esta red, y creo que acá conozco también algunos de los proyectos que están haciendo los colegas y también lo veo la misma tendencia. Eso sería, discutamos. Gracias.